Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga, Él haga su voluntad para siempre, Él nos ayude, porque su venida ya es pronto. Vienen dolores de parto, dolores a la tierra, y a los que no están preparados viene mucha muerte, muchas ropas, o sea, vestiduras, son almas que no están siendo útiles para el Señor, que tienen las vestiduras todas como descuidadas, lo que Dios nos da espiritualmente. Bueno, lo que les quería hablar es acerca del bautismo, como lo dice la Biblia, como lo dicen las Escrituras. Hay muchas formas de parecer y muchas cosas, pero el que ama a Dios, el que cumple sus mandamientos, el que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, con lo que le llaman el primer amor, cuando tú quieres hacer todo por Dios. Y así tiene que ser, o sea, todos tienen que andar en ese amor. Pues, con tal de cumplir la palabra de Dios, no tendría problemas para ser bautizado así. Porque también la Biblia dice claro, dice que todos estarán delante del Cordero y serán los escogidos y los salvados. Todos los que guardaron la palabra de mi paciencia, dice. Porque la Escritura, no crean que fue sencilla para el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es santo y conoce a Dios, y Dios le conoce a Él, y son uno con Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en santidad y en perfección, en leyes perfectas que son cumplidas sí o sí en los cielos, había una visión muy diferente en lo perfecto, en lo santo, para cumplir las cosas. Entonces, por eso primero fue la ley, pero por la ley nadie iba a ser salvo, y Dios lo pudo ver así claro. Entonces luego vino la promesa de nuestro Redentor Jesucristo, y algunas cosas de comida y todo eso. Todos saben que primero era por comida, bebida, no comer cerdo, porque el Señor sabía que eran cosas dañinas para el cuerpo y que acortan la vida de los seres humanos físicamente. De no comer ciertas cosas que a la verdad son animales inmundos en lo espiritual. Pero el Señor después lo permitió, porque Él vino directamente en carne, en un cuerpo de carne, tal cual nosotros. Y vivió como nosotros, sintió como nosotros, pero sin pecado. Siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, en cuerpo de hombre. Entonces, es una palabra difícil. Para el Espíritu Santo fue difícil hacerla posible que fuera algo bueno para el hombre carnal, que fuera capaz de hacerlo sabio, bueno, con amor, que realmente entrara el Espíritu Santo de Dios por medio de esa palabra, por medio de esos mandamientos.
que realmente entraran las buenas obras. Acuérdense que por la ley cumplían sacrificio y hacían cosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces Dios y su Espíritu Santo se dio cuenta que no eran sinceros, que la ley no dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, ni me agradaron. O sea, Él probó la ley en los hombres y no fue agradable para el hombre de carne. No fue agradable para Dios lo que ellos hacían con la ley. No cumplían como debían la ley, sino que hacían las cosas físicas. Entonces Él se dio cuenta que a la verdad no era algo que los hombres pudieran cumplir, que el hombre de carne. Entonces por eso Él se fijó en lo interior, en lo más importante. Liberó algunas cosas de comida, que por lo que entra en el vientre del hombre no se contamina el hombre, al contrario, por lo que sale del hombre se contamina el hombre. Y dio muchos mandamientos y cosas, y agravió otros, que decía que el que mirare a una mujer a un hombre para codiciarlo solamente, fornicó con él o ella en su corazón. Entonces, cosas fueron más fuertes y otras fueron menos, o sea, menos exigentes, menos exigidas, como que eso te iba a condenar muy grandemente, sino que la comida ya no es tanto, pero las cosas espirituales sí lo son. Entonces ahí se dan cuenta cómo Dios, siendo Dios, fue... Por eso para Él es muy importante la obediencia y que guarden su palabra, porque a Él le costó mucho, a Dios, el Espíritu Santo, le costó mucho llegar a esa palabra, para que fuese buena para el hombre, para que el hombre demostrara el amor a Dios por medio de ella, el hombre y la mujer, y obedecieran esa palabra de su paciencia. Y en esa palabra Él te da cargos, como esposa, como mujer soltera, como hombre soltero, como marido, como ministro. Y tú demuestras a Dios obedeciéndola, porque Él le costó mucho llegar a esa palabra para que la pudiera cumplir el hombre de carne, y por medio de esa palabra fuera santificado, fuera limpio su corazón, su alma, más que su carne, más que cosas físicas de movimiento, de sacrificar, que con esas mismas cosas el hombre aprendiera a amar a Dios, aprendiera a amar a su prójimo, y que no fuera solo exterior. Entonces es una palabra con mucha paciencia. Tuvo que venir Él mismo para perfeccionarla para el hombre de carne. Entonces, ciertamente la palabra de Dios es algo muy trabajado para Dios. Y Él ama a todos los que le obedecen. Dice que si me amáis, cumplid mis mandamientos. Y dice que todos los salvos que van a estar ahí arriba, dice, son los que guardaron la palabra de mi paciencia. Entonces, si la palabra, por ejemplo, te dice que tienes que ser bautizado en agua, todo aquel que confesare por su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesús lo levantó de los muertos al tercer día y fue resucitado, y por medio de Él somos salvos, y creyere en su corazón será salvo, y que fuese bautizado por el Espíritu Santo y bautizado en agua, como lo relata la Biblia. E incluso Jesús mismo, si Él, al que seguimos nosotros, siendo Dios,
Se humilló a otro, no dijo yo soy Dios y yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Hasta Juan, que sabía quién era, le dijo, mi Señor, yo necesito de ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y él le dijo, no, porque así conviene que sea, para ir a toda justicia. Entonces él nos dejó el ejemplo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, de Cristo Jesús, y hemos abandonado el viejo hombre para que Él more en nosotros, ¿cuál sería la discusión? O el espíritu que contradiga, si somos hijos de Dios, tenemos al único y verdadero Dios. No hay denominación pentecostal, católico, nada, sino que es una relación con Dios. El mismo espíritu nos confirmaría hacer su palabra. Nos confirmaría que si Él nos ha bautizado con el Espíritu Santo y la palabra lo dice, que nos bauticemos en agua, como Él dice, lo haríamos sin problema. Sin problema. Porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios y conoce a Dios y tiene una relación con Él, sabe todo el esfuerzo que Dios ha hecho por amor a nosotros. No hablo de solo el esfuerzo del sacrificio de la cruz para pagar el precio. Hablo del esfuerzo de toda esa palabra para nosotros. Porque Él no hizo una palabra para hombres perfectos, celestiales, ángeles. Porque la ley es de los ángeles, pero el hombre no podía cumplir la ley, porque era un hombre de carne. Imagínate el sacrificio de venir para Dios en carne, a vivir y a sentir la experiencia del hombre. ¿Cómo es el hombre siendo carne y alma, siendo carnal y espiritual a la vez? Y cómo Satanás lo ataca, cómo Satanás mete esos malos espíritus en él, cómo lo quiere engañar, dónde mete esos malos pensamientos en su alma, y cómo eso puede ser fortalecido por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, para que no sea tentado, para que sea firme, para que tenga amor de Dios. Y lo necesita a Él en cada momento y lugar. Y por algo vino Jesucristo. Y por algo Él vino a vivir como nosotros. Y por algo Él ofreció el bautismo del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, el hombre de carne no puede. Entonces fue un regalo muy grande. Fue un trabajo muy grande de Dios para que nosotros podamos ser salvos, mis amados. Debemos agradecerle día y noche. Debemos estar conscientes de cuánto amor nos tiene. Debemos estar conscientes de todo el tiempo que Él ha tomado para nosotros. Desde el principio del mundo nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado. Él nos ama. Siendo Dios, pudiendo dejarnos de lado, como almas perdidas ya. Él vino por nosotros. Él quiso siempre ayudarnos. Él siempre quiso comprendernos. Siempre. ¿Entienden lo que les digo? Guardar la palabra de su paciencia es demostrar su amor. Demostrar que le amamos. Porque es la palabra de su paciencia. Él la trabajó mucho para que nosotros podamos ser salvos por medio de ella. Él se dio cuenta que no podríamos solos, como hombres simples, y nos mandó su Espíritu Santo para tener su Espíritu Santo que nos cuide y nos proteja y more con nosotros y en nosotros, para que Él nos haga fuertes. Porque como hombre de carne no podríamos. Él vino a vivir, a sentir aquí, para saber esas cosas, para saber qué afirmar más en su palabra, qué hacerlo más firme y más serio, y qué no era tan firme y serio en verdad. Y por eso lo de la comida es así.
Porque los ángeles respetan muchas leyes y cosas de comida que no pueden comer y lo hacen para siempre. Y son espirituales y son fuertes. Y ellos sí lo hacen. Pero él se dio cuenta que la comida y todas esas cosas, el que tiene fuerza en espíritu puede hacerlas y comerlas, respetando cosas muy grandes como la sangre, ahogado. Como dice, que ya no le exigirán a los gentiles que guarden todas esas otras cosas, sino que se guarden de sangre y de ahogado. ¿Cierto? O sea, son cosas que están un poquito más encima, que aunque con la gracia de Cristo vinieron, aún esas no se las quisieron quitar ni a ellos, que se aguardaran de eso. Pero, de hecho, la comida queda en el cuerpo, la comida puede dañar al cuerpo, y aún el Espíritu Santo y Cristo Jesús tiene poder para levantar ese cuerpo de los muertos, o sacar esa enfermedad grande que te lleva a la muerte, si Él quiere, para hacerte estar en la tierra. Entonces Él se dio cuenta estando aquí que la comida no es el impedimento, que la comida queda en el cuerpo, que las cosas que poseen, que comen, y los químicos muy fuertes o las muchas grasas acumuladas en una carne, que son en exceso para lo que necesita el ser humano para sobrevivir, lo cual trae complicaciones y problemas. Es como tú tomas agua y los riñones, que son los que la limpian, la purifican fácil porque es agua pura. Pero tú tomas un agua con aceite, mucha azúcar, muchísima. El cuerpo trata de trabajar para limpiar eso y todo eso, pero el órgano se cansa y no es capaz, y pasa y se echa a perder. Entonces todo en exceso te va a dañar. Es como, no sé, es como yo tengo que levantar un kilo de algo, y luego me mandan 100 kilos encima. Y yo trato de sostenerlos, pero resisto un poco y pum, me caigo. Es igual. Entonces, por eso él algunas comidas sabía que eran inmundas, que tenía mucha suciedad y el cuerpo se daña más con ellas, el cuerpo de carne. Pero después se dio cuenta que eso no es lo que mata a los hombres. Se dio cuenta que lo que mata a los hombres y los contamina, el hombre espiritual, y lo más importante, son las cosas, los deseos, los pecados. Es el pecado. Entonces reforzó esas cosas. Porque el cuerpo de carne, él sabe que se va a quedar en la tierra. Él sabe que es algo no eterno. Pero el hombre espiritual es eterno. Y el hombre espiritual es el que va a vivir para siempre, o en salvación o en tormento. Entonces se dio cuenta. Y la palabra la fue perfeccionando con mucho trabajo, con mucha paciencia. Entonces, demostrarle mucho amor es guardar su palabra. Todo lo que está ahí, todo. Él se agrada de todo. Incluso muchas veces se agrada cuando alguien, no sé, te van a atacar o algo y tú te dejas porque Él lo tiene escrito. Y aunque te ocurra un gran dolor, es de gran gloria en el cielo. O incluso si tienes un mal matrimonio o así, y la mujer sufre mucho. Pero ¿sabías tú que si esa mujer se humilla y soporta lo máximo y todo, y sigue soportando, incluso si llegase a morir, pero se somete, te aseguro que eso cae en tanta gracia para Dios que Él va a enaltecer mucho a esas personas, porque prefirieron guardar la palabra de Dios. Por amor a Dios, le demostraron que lo amaban, soportando mucha tortura, mucho dolor, y hasta morir, por cumplir esa palabra de la paciencia de Él. Y eso demuestra el amor a Dios. Entonces, así como Él lo hizo con el Padre, como Jesucristo lo hizo con el Padre, que Él fue obediente hasta la muerte. Pero hoy en día es muy difícil hacer todas esas cosas.
obedecer hasta la muerte. Pero si tuviéramos su Espíritu Santo, tendríamos la capacidad. Porque es muy difícil dejarse lastimar, dejarse pasar a llevar. Pero con tal de guardar la palabra de Dios, Dios se agrada de eso. Dios se agrada muchísimo. Y si Él se agrada muchísimo, te puede o mandar ayuda de una forma u otra, o puede querer llevarte simplemente para no sentir tanto sufrimiento por ti, viendo que lo amas tanto y soportas tanto, solo porque Él te dio ese mandamiento, solo porque Él dejó eso en su palabra. Y Él siente, claro, cuando tú soportas todas esas cosas y en tu corazón está siempre: mi Señor lo dejó así, voy a aguantar porque mi Señor dijo esto. No me importa si no entiendo por qué me pasa esto, tanto sufrimiento, pero yo quiero agradarle, Él es primero. Entonces, eso es todos los que van a guardar la palabra de su paciencia, que Él los va a glorificar mucho. Nadie merece nada, pero imagínate la gran gloria de ya ser salvos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces realmente la palabra, guardar su palabra es amarlo, guardar la palabra de su paciencia. Entonces, lo del bautismo, si la palabra lo dice así, si la Biblia, la Escritura lo dice así, que Él lo hizo así, he aquí, ¿quién nosotros? Solo queda hacerlo. Jamás te dice que eso te va a llevar al infierno, ni lo condena. Acuérdense que en una parte dice que Jesucristo nos hace libres, que siendo ya libres en Cristo, ¿por qué os sometéis en cosas como no hagas, no comas, no bebas? Cosas que están hechas como para objeto de culto, pero en Cristo y en el Espíritu Santo de Dios nada tienen. Pero si alguien quiere hacerlas por objeto de culto y así, no peca. Guardar el sábado, no comer cerdo, cuidarse de cosas así. Pero entonces, como les digo, eso también es algo que el que ama a Dios lo va a querer hacer. Que el que ama a Dios va a guardar esa palabra. Que el que es de Dios va a sentir el Espíritu Santo de Dios. Que si Dios te dice en su palabra que la mujer no vista como hombre ni el hombre como mujer, tú te vas a guardar de esas cosas. Porque todos se ponen a discutir, en vez de discutir del Espíritu Santo, de hacer la voluntad de Dios, de salir a predicar, porque para eso fuimos llamados. Se ponen a discutir de ponerse falda o pantalón o maquillarse. Imagínense la necedad del pueblo, del que se dice llamar pueblo de Dios. Se ponen a discutir esas cosas. Mas el que ama a Dios, si Dios te dice que te vistas de una forma muy diferente al mundo, si Dios te dice que no haga cosas que son muy del mundo, no maquillarte, no usar pantalón, no tener tu pelo largo, corto, cortártelo, alargártelo como Dios te lo pida. Si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios y de amor a Dios, lo haces, lo haces. Si el Señor te dice en un lado, tienes que ir a predicar a ese lugar, pero en ese lugar te van a pedir el pelo largo, te lo dejas largo y vas, porque Dios lo mandó. Pero tienes que ir a otro lugar y ya te van a pedir el pelo corto.
te lo dejas corto y vas. Porque esto va a quedar todo acá abajo. Entonces tú no te vas a salvar por lo que hagas en tu cuerpo. Pero si no cuidas tu cuerpo para Dios, para la palabra de su paciencia, no te vas a salvar porque tu corazón está malo. Está mal con Dios. Andas perdiendo el tiempo discutiendo cosas necias. Si Dios te dice en su palabra ciertas cosas, hazlo. Y si la moda del mundo hoy en día no está así, todos andan con pantalones, ¿cuál es el problema? Dice que somos extranjeros, somos diferentes. Extranjeros en un mundo, en una tierra diferente. Y un extranjero no es igual. Entonces aquí si todas las mujeres andan con pantalones, pero las siervas y las hijas de Dios, no. Si unas usan el pelo corto y se maquillan y todo, y las siervas y las hijas de Dios, no. Se ven diferentes. Son extranjeras. Espiritualmente son de otro lugar. Hablan otras cosas. Mientras las del mundo andan hablando de comedia, de maquillarse, de modas, de películas, de amoríos. Las hijas de Dios hablan del amor de Dios, de la predicación, de hacer la voluntad de Dios. Es otra costumbre, es otro espíritu, otro reino, otra ciudadanía, extranjeros. Pero hoy en día hay mucho cristiano que discute cosas y hace cosas y discute y se defiende para hacerlo del mundo, para ser igual al mundo. Y no tiene nada que ver con Dios, no tiene parte ni suerte en este asunto, dice la palabra. Hay mucho falso. Pero entonces lo del bautismo, si Dios lo pide así, su Espíritu Santo, lo hacemos y ya. No es nada que me vaya a quitar la salvación. No hay ninguna parte en la Biblia que me diga que si yo soy sumergido en agua y soy bautizado como Cristo se fue bautizado en sumersión de agua, voy a ser condenado. Al contrario, Cristo lo hizo. Es muy necesario para que Él se agrade. Y el que ama, el que lo ama, quiere que Él se agrade. Quiere que Él se agrade y quiere cumplir toda esa palabra que tanto trabajo y paciencia le costó para que fuera para nosotros buena, limpia, y cumplirla nos santifique, nos ayude a agradarle a Él, para que nos llevara a todo bien, a la justicia y nos guiara a la salvación. Es una palabra que tiene mucho esfuerzo, mis amados, y el que tiene a Dios y su Espíritu Santo va a entender. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén. Nuestro Señor viene pronto. Y la tierra, las señales, los tiempos, lo dice. Amén.